1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana y vamos a continuar en esta secuencia de los fundamentos morales que hemos estado mirando según lo que nos enseña la palabra del Señor, según los fundamentos en los cuales el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 3 versículo 12, hablando de fundamentos como el oro, la plata y las piedras preciosas, y después la madera, el heno y la hojarasca. Los primeros tres fundamentos siendo fundamentos saludables, y los siguientes tres fundamentos siendo fundamentos destructibles, que no debemos de edificar sobre de ellos. Y estamos mirando aún lo que es el fundamento de la plata, y el día de hoy miramos lo que son las buenas obras. Vamos a centrarnos en este punto, lo que son las buenas obras, un factor que rige a mucho de la sociedad, de la mentalidad de la gente en general, el concepto de las buenas obras, lo cual ciertamente es algo bíblico, es algo bueno, pero debemos de entender también y asimilar lo que es el peligro que hay, no de hacer buenas obras, sino el peligro de confiar en las buenas obras. Las buenas obras es algo bueno, es algo correcto, es algo beneficioso, es algo saludable sobre lo cual podemos edificar y construir un fundamento moral saludable para nuestra vida. Sin embargo, el peligro que hay es el confiar en las buenas obras. Hay una gran diferencia entre hacer buenas obras y hay una gran diferencia entre confiar en las buenas obras que hacemos. Cuando hacemos buenas obras, trae bendición a nuestra vida. Pero cuando confiamos en las buenas obras que hacemos, trae destrucción a nuestra vida. Y ya vamos a mirarlo a través de la palabra, por qué causa y de qué manera es que funciona esto. Leemos lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 al 19, donde la palabra de Dios dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza, la confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Ahí está la recomendación de nuestro Dios. Dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces habla primeramente de las riquezas, que los ricos les manda Dios que no sean altivos, que no pongan la esperanza o la confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, cuando habla primeramente de las riquezas no es algo malo. Las riquezas, de hecho, son una bendición de parte de Dios. Pero cuando la persona pone su confianza o su esperanza en las riquezas, pasan de ser una bendición a convertirse en una maldición para nuestra vida. Toda persona que pone su esperanza y su confianza en las riquezas, en vez de ser bendecido, en vez de agradar a Dios, está desagradando a Dios. Está poniéndose en una postura donde en vez de recibir bendición de Dios, va a estar
atrayendo maldición de Dios hacia su vida, maldición en general. ¿Por qué razón? Porque está poniendo su confianza en las riquezas, está poniendo su esperanza en las riquezas y no en el Dios vivo. Las riquezas son inciertas, las riquezas se desvanecen, las riquezas no perduran, pero el Dios de los cielos es verdadero, es fiel, es real, y Él nunca te dejará, Él nunca te desamparará. Él siempre estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, así como tener riquezas es una bendición, pero confiar en las riquezas se convierte en maldición, algo semejante sucede en las buenas obras. Dice el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. La recomendación del Señor es de que el hombre, tanto los ricos como también los pobres, que hagamos el bien, que seamos ricos en buenas obras. Esa es una riqueza maravillosa que podemos poseer y debemos de poseer. Una persona rica en buenas obras, es decir, que hace muchas buenas obras. El hacer buenas obras no es algo malo, es algo bueno, es algo recomendable de parte de nuestro Dios. Por eso dice que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, así como las riquezas son una bendición, pero se convierten en una maldición cuando ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en ellas, lo mismo sucede con las buenas obras. El hacer buenas obras es una bendición, pero cuando ponemos nuestra confianza en ellas, creyendo que por medio de las buenas obras que hacemos vamos a obtener el favor de Dios, vamos a obtener la vida eterna, vamos a obtener lo que deseemos, terminamos con un concepto consciente o inconsciente como que estamos comprando de Dios lo que recibimos de Él. Y nosotros no tenemos lo suficiente para comprar el favor de Dios. El favor de Dios no se compra. El favor de Dios se obtiene gratuitamente cuando ponemos nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Y ahí es cuando somos bendecidos de una manera muy especial. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a avanzar con esta mentalidad y le voy a llevar a diferentes escrituras rápidamente para que vaya mirando un fundamento bíblico más sólido, y así vamos a ir adentrándonos en la palabra. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 9 y 10. Vean lo que dice ahí atrásito de donde estamos. Solo dé la vuelta a su Biblia, a la hoja de su Biblia, y vean lo que dice el versículo 9 y 10. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aquí nos vuelve a dar el Señor, el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol, los fundamentos y la motivación a las buenas obras. Aquí está hablando de las viudas, y dice las viudas, aquellas que la iglesia primitiva socorría. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda, dice, no menor de 60 años. O sea, eran solamente viudas de 60 años para arriba las que estaban en aquella lista de la iglesia primitiva para ayudarlas de alguna manera. Dice que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, que haya sido una mujer que practica las buenas obras. Luego nos da ejemplos de esas buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Estas son buenas obras, la hospitalidad. Lavar los pies de los santos, no simplemente lavarlos literalmente, sino el lavamiento de los pies es un símbolo o una figura del servicio a los santos. Es decir, cuando usted le ayuda a alguien, a uno de los santos, lo socorre, lo ayuda en una necesidad, en alguna situación, está lavándole los pies, está ayudándolo, está sirviéndole. Servir a los santos es lavar los pies de los santos. Estas son buenas obras que Dios quiere que practiquemos constantemente, continuamente.
si ha socorrido a los afligidos. Estas son las buenas obras de las que habla la palabra. Si ha practicado toda buena obra. Entonces está hablando el apóstol de lo que es el estímulo, la importancia de que haya buenas obras en nuestra vida, de que practiquemos las buenas obras. Necesitamos practicar, activar nuestras buenas obras. Porque si simplemente nomás nos quedamos como diciendo, pues yo creo en Dios y simplemente creo en Dios, y hasta ahí tendremos una fe a medias. Tendremos una fe sin un fruto real, sin una evidencia real de que realmente hemos sido salvos por el Señor. Es decir, las buenas obras no son las que nos justifican delante de Dios. Las buenas obras no son las que nos dan los méritos para entrar a la presencia de Dios o para obtener la salvación. No son el medio, no, nunca serán el medio, pero sí son el fruto que da testimonio de la obra verdadera y real que Dios ha hecho en la vida y en el corazón de una persona. Cuando no hay buenas obras, no hay fruto en la vida de la persona. Las buenas obras son el fruto, son la evidencia. Y si no hay buenas obras, la fe que decimos tener o profesamos tener, hay un signo de interrogación sobre de ella, si realmente es genuina, auténtica, real, o es una simple fe, como dice la palabra. También los demonios creen, pero tiemblan y no se sujetan a la voluntad de Dios. Entonces, ¿usted cree que el diablo no cree en Cristo, no cree en Dios? Claro que cree que hay un Dios, claro que cree que existe, pero no se sujeta, no se somete. No basta simplemente con creer en la existencia de un ser supremo o de un Dios todopoderoso. Es necesario obedecerlo, honrarlo, y las buenas obras son ese fruto que da testimonio de una fe genuina y auténtica en nuestra vida para la gloria de su nombre. Entonces, aquí miramos ese fundamento que tenía la iglesia primitiva y cómo aún para socorrer a una viuda había ciertos requisitos, y la mayoría de ellos eran que fuera una mujer que tuviera testimonio de buenas obras. No simplemente una mujer necesitada, sino una mujer que tuviera testimonio de buenas obras, que hubiera criado bien a sus hijos, educados, disciplinados, si llegó a tener hijos, que practicara la hospitalidad, que lavara los pies de los santos, que socorriera al afligido, que practicara toda buena obra. Entonces, esto era fundamental en el tiempo de la iglesia primitiva y lo debe de ser aún en nuestro tiempo, porque la iglesia del Señor es la misma. El Señor de la iglesia es el mismo ayer, hoy y por siempre. Cambiarán las modas, cambiarán los tiempos, pero Cristo no cambia. La iglesia no debe de cambiar, debe de seguir siendo la misma desde la antigüedad hasta el tiempo presente. Vamos a avanzar y a mirar algunos pasajes. Tito capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Pablo le habla a Tito y le dice: Tito, tú tienes que presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Entonces, el Señor no solamente le habla a la iglesia, le hablaba en este caso Pablo a Tito mismo, y le decía que tenía que él mismo presentarse en todo como un ejemplo de buenas obras. Entonces, las buenas obras jamás las debemos de ahorillar, las debemos de hacer a un lado, porque hay tanto pueblo que por no saber balancear su vida espiritual y discernir una cosa de la otra, se ampara bajo la sola fe, que solamente la fe y la fe y la fe, y hace a un lado las buenas obras. Y no hay buenas obras y se justifica diciendo: es que la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es cierto, no vas a ser salvo por hacer buenas obras, pero es importante que haya fruto en nuestra vida, y el primer fruto son las buenas obras en nuestro caminar, en nuestro vivir. Debe de haber una distinción en lo que éramos antes y en lo que somos ahora.
Debemos de ser personas que demos ejemplo de buenas obras los unos para con los otros. Aún dice en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Tito capítulo 2 versículo 13 al 15, ahí enseguida. Vean lo que sigue diciendo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El mismo Pablo que escribió y dijo: no por obras para que nadie se gloríe, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. El mismo Pablo está incitando a su hijo en la fe, Tito, y está diciéndole el versículo 14: quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Cristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, a un pueblo suyo, a un pueblo de él, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. ¿Qué quiere decir esa palabra celoso? Celoso de buenas obras. El hablar de ser celoso no significa de que, bueno, ahí si hago una buena obra, bueno, y si no, ni modo. Es algo superficial, sale sobrando. Si la hago voy bien y si no, no. No, eso no es ser celoso. El ser celoso de buenas obras es el adueñarse de buenas obras, el apropiarse, el hacer suyo este mandato y el decir: yo no puedo vivir una vida superficial, tengo que dar testimonio a través de mis buenas obras de la obra que Cristo ha hecho en mi vida. Tengo que dar testimonio, voy a ser celoso de buenas obras. En otras palabras, voy a aprovechar toda oportunidad que se me presente para poder mostrar, expresar buenas obras. Cuando hacemos esto, nos convertimos en un pueblo celoso de buenas obras. O sea, un pueblo que no le da lo mismo hacer buenas obras que hacer malas obras. No un pueblo que simplemente dice: pues con la pura fe y solo con la fe yo ya he creído y las obras salen sobrando. No, no, no. Dios quiere que seamos un pueblo, repito, celoso de buenas obras, que practiquemos las buenas obras, que hagamos buenas obras, que caminemos haciendo esta clase de obras, porque son un fundamento moral que traerán bendición a nuestra vida. Lo que uno siembra, eso terminará muy pronto cosechando de igual manera. Vamos a avanzar en la palabra. Tito capítulo 3 versículo 8, ahí enseguidita. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El apóstol Pablo dice: esta es una palabra certera, firme, estable, verdadera. Palabra fiel es esta. ¿Qué palabra, Pablo? ¿Qué nos quieres decir? En estas cosas quiero que insistas con firmeza. No quiero que las veas, Tito, ahí como algo superficial. No quiero que las compartas al pueblo, a la congregación, ya que Tito era pastor igualmente, así de una manera superficial, sino quiero que insistas con firmeza en estas cosas. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, ¿cuántos creemos en Dios? Qué poquitos. ¿Cuántos creemos en Dios? Ya como que subió un poquito el número, pero todavía faltan. Esta palabra no es para todo el mundo, es para los que decimos creer en Dios. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Tito, quiero que insistas con firmeza, quiero que no las dejes a la ligera, quiero que presiones, quiero que insistas, quiero que haya firmeza sobre estos puntos, para que los que creen en Dios, los que profesan haber creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras.
procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, la palabra fiel, la insistencia o la importancia de insistir con firmeza del apóstol Pablo a los que hemos creído en Dios, es que procuremos ocuparnos en buenas obras. Que no perdamos el tiempo en cosas superficiales, en cosas que no importan, que no valen, que no sirven para nada, sino que busquemos ocuparnos en buenas obras que glorifiquen el nombre del Señor, que agraden a Dios, que beneficien a alguien más, que traigan bendición a los que nos rodean. Ocúpate en estas cosas, Tito. Habla, exhorta, afirma estos puntos. Es importante hacerlo, porque muchas veces, repito, terminamos dejando a un lado las buenas obras como algo innecesario, como algo insignificante, y siempre nos amparamos bajo: es que yo soy salvo por gracia y es por medio de la fe y no es por obras, para que nadie se gloríe. Y estamos sacando de contexto el texto que Pablo está hablando. Pablo está hablando en este pasaje de lo que es la salvación, el medio de salvación. Pero en estos pasajes no está hablando del medio de salvación. En estos pasajes está hablando del fruto de la salvación. El fruto de la salvación son las buenas obras en los hombres, en las mujeres que aman a Dios, que creen en Dios, que sirven a Dios. Debemos de buscar hacer buenas obras. Debemos de insistir con firmeza, de trabajar, de procurar ocuparnos en buenas obras. Hebreos capítulo 10 versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El poder insistir de esta manera, el poder ocuparnos en buenas obras, muchas veces es necesario estimularnos unos a otros a hacer buenas obras. Estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Por eso dice: considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nosotros debemos de ser primeramente personas que deseemos, que anhelemos honrar a Dios y dar fruto de buenas obras. Caminar dando ese fruto de salvación. Pero no solamente darlo uno en su propia vida, sino que lo otro que dice el apóstol es: considerémonos unos a otros para estimularnos. De repente hay un hermanito por ahí que anda ahí muy distraído, muy quitado de la pena, muy desviado y ocupado en cosas vanas que no sirven y que en vez de beneficiarle, le están dañando a esa persona. Pero usted, mi hermano, que tiene más estabilidad y que está buscando ocupar su vida en buenas obras, el Señor le dice: hijo, ¿ves a aquel hermanito distraído? ¿Ves a aquel desorientado que anda por ahí, que no sabe ni qué hacer? Acércate a él y motívalo y motívala para que se ocupe también en buenas obras, para que se ocupe también haciendo algo que glorifique a Dios. Ocúpate en buenas obras. Aprovecha el tiempo, invierte el tiempo en algo sano, en algo saludable. Padres de familia, tienen a sus hijos desde pequeños. Enséñenlos, adiéstrenlos, instruyanlos a ocuparse en buenas obras. Pero muchas veces los niños desde pequeños solamente se ocupan en perder el tiempo en el teléfono, en el internet, en juegos, en la televisión y en toda clase de redes sociales que solo les absorben y solo los desvían del camino de Dios, porque no están ocupados en algo bueno. Si tú no ocupas a tus hijos en algo bueno, el diablo los ocupará muy pronto en algo malo. Pero si tú los ocupas en algo bueno, no habrá lugar para que el enemigo venga a querer ocuparlos, porque ya van a estar ocupados en buenas obras, haciendo algo bueno, haciendo algo sano, leyendo un buen libro instructivo para que puedan superar sus estudios, para que puedan mejorar en la vida, haciendo algo provechoso, algo bueno. Enséñales a hacerlo.
Si no hay otra cosa que puedas hacer aún, sal en este tiempo de frío con un termo de café, de chocolate y llévate a tus hijos a que vea la gente, los homeless ahí en el centro de Los Ángeles, a darles un vaso de chocolate y que vea la clase de vida que vive esa gente, para que valore lo que él tiene, lo que ella tiene, que se ocupen en buenas obras, haciendo algo bueno, algo sano, algo beneficioso, y que aprendan de esa manera a valorar la vida, las bendiciones que Dios nos da, y a no tomar ligeramente decisiones que parecen en ocasiones inofensivas, pero que terminan siendo destructivas. Entonces somos llamados por Dios a considerarnos unos a otros y a ocuparnos, a estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces estimulémonos, mis hermanos, a hacer algo bueno. Estimulémonos a servir al Señor. Estimulémonos a evangelizar, a llevar la palabra. Estimulémonos a visitar al enfermo, a visitar al decaído, a animar al desalentado. Estimulémonos a las buenas obras, a hacer algo bueno que agrade a Dios. Estimulémonos unos a otros. ¿A dónde va mi hermanito? No, pues por aquí nomás ando ahí perdiendo el tiempo a ver qué hago. Pues mire, véngase para acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Estimúlelo, motívelo para que pueda ser bendecido por Dios y se ocupe en buenas obras que traerán bendición a su vida y a la vida de aquel que estaba desocupado. ¿Estamos comprendiendo? Alguien dijo: la ociosidad es la madre de todos los vicios. Cuando uno no está ocupado en buenas obras, muy pronto se ocupará en cosas malas. Créamelo, muy pronto. Aunque no sea la intención, aunque parezca que comienza con algo inofensivo, pero muy pronto estará ocupado en cosas muy desviadas de la voluntad de Dios y que no traen ningún beneficio a su vida, sino solamente daño y destrucción. Por eso somos llamados a estimularnos al amor y a las buenas obras. Veamos ¿qué dice la palabra del Señor? Y vamos a avanzar. Veamos qué dice Santiago capítulo 2, versículo 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Más claro, ¿verdad? No podemos escucharlo. El apóstol Santiago viene y toma este tema y lo marca de una manera tan transparente, donde comienza a hablar de la importancia de las obras, de no decir o no escudarnos como lo hacemos frecuentemente, simplemente diciendo: es que yo la fe, yo por la fe, yo solo la fe, y yo con la fe es suficiente. Y no entendemos que esa fe es una fe falsa, porque si fuera real, habría obras como resultado de ella. Entonces es lo que Santiago está diciendo aquí. No está diciendo tienes que hacer obras para así tener una fe genuina. No, lo que está diciendo es: si en verdad tienes una fe genuina, va a haber obras, va a haber fruto que van a responder, que van a identificar, que van a ser la evidencia de aquella fe auténtica y genuina. Pero cuando nosotros decimos: yo tengo fe y solo con la fe yo no necesito hacer obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe, solamente estoy usando la fe como una excusa, como un pretexto para no honrar a Dios. No es una fe auténtica, no es una fe genuina, porque no hay obras detrás de ella que den la evidencia, que den el testimonio, que manifiesten, que muestren que realmente aquella fe es genuina. Por eso dice: ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe?
y se esconde y se escuda bajo la fe y dice: yo con la fe tengo y no necesito hacer obras, dice, y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá tal fe salvarle? Alguien dirá: sí, porque con la fe es suficiente para ser salvo. Con la fe genuina es suficiente para ser salvo. Con la fe verdadera es suficiente para ser salvo. Pero la fe genuina, la fe verdadera, es una fe que siempre dará fruto. Y el fruto serán buenas obras que glorifiquen a Dios, que honren a Dios, que agraden a Dios. Va a haber una evidencia de esa fe verdadera. Pero si esa fe que profeso tener no tiene fruto, no tiene obras que son fruto de esa fe auténtica, entonces esa fe no salva a nadie, porque es una fe ficticia, es una fe falsa, es una fe de a mentiritas, como se dice. No es una fe verdadera. Entonces sigue diciendo el versículo 15: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, del mantenimiento estamos hablando, pues la comida es algo de lo básico, la ropa o el vestido es algo de lo básico, un techo sobre la cabeza es en su mayoría algo de lo básico, el mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Está, y luego dice el versículo 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces nos está diciendo que si alguno mira a un hermano o una hermana desnudo que tiene necesidad del mantenimiento de cada día y simplemente le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas necesarias para poder suplir esa necesidad, es decir, como decía el apóstol, socorrer al afligido, socorrer al necesitado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos esto? Muchas veces tomamos el mismito papel que tomó aquel sacerdote y aquel levita cuando dice la palabra que había un hombre que fue golpeado en el camino y que ahí lo robaron y lo dejaron medio muerto. Pero dice de repente que pasó un sacerdote y lo miró y simplemente, a lo mejor, como era un hombre religioso, a lo mejor le dijo: ¿sabes qué? Voy a orar por ti mucho para que Dios te ayude. Cuenta con mis oraciones. Muchas veces cuando no queremos compromiso somos buenos para zafarnos de esa manera. Voy a orar por usted, hermanito. Y simplemente usamos el decir: voy a orar por el hermano, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios provea. Y simplemente lo usamos como una forma de quitarnos el compromiso, cuando Dios muchas veces dice: hijo, hay tiempo para que ores por el necesitado y hay tiempo para que ayudes al necesitado y le tiendas una mano y lo saques adelante de aquella situación, de aquella condición. Y de esa manera uno es el que termina siendo más bendecido al final de cuentas. La palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el problema es que cuando el amor se enfría en nuestras vidas, nosotros somos los que nos privamos de ser bendecidos al nivel que Dios quiere bendecirnos. Entre haya corazones más dadivosos, como decía el apóstol, ¿verdad? A los ricos decía que sean generosos, que sean dadivosos, que sean ricos en buenas obras. Una persona de esa manera nunca le faltará la bendición de Dios, la provisión de Dios, la gracia de Dios, el respaldo de Dios. Nunca le faltará la bendición de Dios sobre su vida. Una persona así podrá decir confiadamente: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque es un hombre, es una mujer que busca honrar, que busca bendecir, que es generoso, que es dadivoso. Ese es el corazón que agrada a Dios. Esos son los corazones que más bendice Dios, porque un corazón generoso, dadivoso, un corazón rico en buenas obras, se convierte solamente en un conducto. Un conducto, nada es tuyo, todo es de Dios. Pero cuando más aprendes eso de corazón y lo vives de esa manera en práctica,
Entonces Dios mira que eres un conducto, que no buscas recibir para atesorar y quedarte tú con todo, sino que recibes para dar de gracia lo que de gracia recibiste. Y Dios te mira como un conducto y comienza a bendecirte más, y comienza a darte más, y comienza a usarte más, porque eres un conducto. Y eso es todo lo que Dios necesita: instrumentos, conductos. Por eso Dios le dijo a Abraham desde la antigüedad: Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solamente tú, Abraham, es para los judíos y también es para los gentiles. Nosotros estamos siendo bendecidos en la fe de Abraham, en las promesas de Abraham. Somos la descendencia de Abraham, espiritualmente hablando, porque hemos creído en la promesa, en la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces Dios lo único que busca es un conducto. Entonces dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, Dios te bendiga, calentaos y saciaos, oraré por ti, te bendeciré. Repito, haremos lo mismo que aquel sacerdote, que aquel levita que pasaron junto a aquel hombre golpeado en el camino y no lo ayudaron, no lo socorrieron. Pero dice que después pasó un samaritano, que es de quien menos esperaba algo bueno, que no era ni pueblo genuino de Dios. Y ese samaritano dice que se compadeció de aquel pobre hombre, lo tomó, le vendó sus heridas, le ungió sus heridas, lo puso en su caballo y lo llevó al mesón, y aún dejó pagado en el mesón para que los mantuvieran ahí lo que fuera necesario. Ese buen samaritano es el que estuvo practicando las buenas obras que honran a Dios, que agradan a Dios, que glorifican a Dios. Y es a lo que nosotros somos llamados. No solamente a decirle al hermano, al necesitado, al desnudo, simplemente que Dios te bendiga y vete en paz. Sigue diciendo el versículo 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe es muerta en sí misma si no tiene obras. ¿Por qué es muerta? No porque las obras le den vida a la fe, sino porque la evidencia de la fe viva son las buenas obras. Y si no hay buenas obras, aquella fe es una fe muerta, no es una fe viva. No sirve de nada esa fe, está muerta. Entonces dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué tremendo. O sea, el apóstol Santiago está diciendo: alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciendo? Que si no hay obras, no puedes mostrarme una fe genuina. Muéstrame tu fe sin obras, no vas a poder mostrármela, porque esa fe que me quieres mostrar sin obras es muerta, es hueca, es vacía. Pero no, mira, yo te quiero mostrar una fe de intelecto, de conocimiento. Una fe, esa es una fe muerta, no es una fe real. Si no hay obras, no puedes mostrar una fe real. Pero si hay obras, las mismas obras son una muestra de la fe genuina en el Dios de los cielos, que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en nosotros ese buen deseo de amar a Dios, ese buen deseo de servir a Dios. Sigue diciendo el versículo 19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. También los demonios son creyentes, pero su fe es una fe vana. Y tiemblan, dice. ¿Por qué tiemblan? Porque no se sujetan, porque no están en el orden de Dios. Y tiemblan a la presencia de Dios, porque saben que viene juicio sobre de ellos. Mas, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, todo lo que Santiago está diciendo aquí, estas obras de las que habla Santiago, no está diciendo Santiago
que las obras son el medio de salvación, que las obras son los méritos de salvación. No, de ninguna manera. Cuando ponemos ahora las obras en el otro extremo y les damos un lugar tan especial como diciendo: por mis obras seré salvo, por mis obras alcanzaré el cielo, por mis obras obtendré el favor de Dios, ahí es cuando las obras, en vez de ser una bendición, se convierten en una maldición. Porque quitas tu corazón de Dios, de darle la gloria y la honra a Él, y comienzas a poner las obras como medio de salvación y no como fruto de salvación. Las obras no son medio de salvación, pero sí son el fruto y la evidencia de la salvación genuina, real y auténtica que hemos recibido de parte de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué debo de hacer con las obras? ¿Cuál es el lugar saludable, sano, correcto en cuanto a las obras? ¿Desecharlas porque no son necesarias ni importantes? Si hago eso, me hundo y pierdo la fe genuina. Entonces, ¿qué hago? Las exalto y las pongo acá arriba, como también otros se van, algunas religiones se van a ese extremo y ponen las buenas obras como medio de salvación. Y piensan que entre más buenas obras hagas, tienes ganado el cielo y vas a llegar al cielo porque ya lo tienes ganado, porque has hecho tantas buenas obras. Y eso es reprobado por Dios. Las obras ni las puedes subir acá arriba como medio de salvación y méritos de salvación y de justificación, ni las puedes desechar por allá abajo como algo insignificante e innecesario. Las debes de mantener en un nivel donde son necesarias como fruto de salvación, pero no como méritos o no como medio de salvación. Esa es la gran diferencia y el lugar correcto en el que debemos de desarrollar las obras. Entonces, esto tiene mucho que ver no solamente con hacer las cosas buenas o obras buenas, sino ¿por qué hago lo que hago? Porque cuando hago lo que hago por la razón equivocada, me desvío terriblemente. Y ya estaremos mirando un poquito más. Vamos a la palabra. Venga conmigo, Efesios capítulo 2, versículo 8. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Le decía, primero miramos la cara de la moneda de aquellos que desechan las buenas obras, que dicen no son necesarias las buenas obras, no necesitamos hacer buenas obras, porque al fin y al cabo con la fe es suficiente. Error terrible y desviación terrible de aquella persona, porque no está entendiendo el lugar de las buenas obras. Nunca debemos de desechar las buenas obras, nunca debemos de hacerlas a un lado, porque entonces no habrá evidencia, no habrá fruto de la salvación que decimos que hemos recibido. Las buenas obras siempre deben de estar ahí, como esa evidencia, como ese fruto de salvación. Ahora, le decía, la otra cara de la moneda es tomar las buenas obras y elevarlas y ponerlas como el medio de salvación. Por medio de las buenas obras yo voy a llegar al cielo, yo voy a ser acepto delante de Dios, yo voy a encontrar el favor de Dios. Dios me quiere mucho a mí porque soy más bueno que los demás. Imagínese usted el caer en ese error. Ese es el error de los fariseos. Dios, te doy gracias que no soy como ese publicano y no soy como aquel gentil y no soy como aquel otro. Mira, yo oro muchas veces. Yo, Señor, diezmo de todo lo que tengo. Yo, Señor, ayuno 2 veces por semana. Yo hago esto y hago lo otro y hago aquí y hago allá. ¿Era cierto o era mentira lo que hacían eso los fariseos? Era cierto, no era una mentira. Era cierto. Ellos oraban, ellos ayunaban, ellos diezmaban, ellos hacían un montón de cosas. El problema no estaba en lo bueno que hacían, las buenas obras que hacían. El problema estaba en por qué hacían lo que hacían. Ya no lo hacían como un gesto de gratitud por todo lo bueno que habían recibido de Dios. Ya no lo hacían como un fruto de la bendición que habían recibido de Dios, sino que ahora lo hacían ellos como el mérito, como el medio por el cual ellos creían que tenían el favor de Dios por las buenas obras que hacían. ¿Me explico, mis hermanos? Veamos qué dice el apóstol con respecto a esta otra cara de la moneda.
Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Oigan lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto que estamos leyendo ahora es la otra cara de la moneda. Y es precisamente lo que le decía, de ahora practicar las buenas obras, como muchos lo hacían, pero ya no solamente, ya no era como un fruto de salvación, ya no era solamente como un gesto de agradecimiento hacia Dios, sino que muchos estaban practicando las buenas obras como medio de salvación, como méritos para poder alcanzar la salvación, el favor de Dios y todo lo demás. Y aquí entra el apóstol Pablo diciendo, porque por gracia, gracia significa el favor inmerecido de Dios, un regalo que no merecíamos y lo recibimos no porque lo merecíamos, sino porque Dios es bueno para con nosotros. Ha sido bueno, ha sido lindo, ha sido maravilloso. Somos salvos por gracia, es un regalo de Dios. Él lo hizo todo por nosotros. Él murió en aquella cruz por gracia, un regalo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces estamos hablando de un regalo, la gracia de Dios. Por eso Cristo le decía a la samaritana, si tú supieras cuál es el don de Dios, el regalo de Dios, tú me pedirías a mí agua y yo te daría una agua que saltaría en ti como una fuente para vida eterna. Yo soy el don de Dios, yo soy el regalo de Dios, estaba diciéndole Cristo. Yo soy la gracia de Dios, yo soy el que traigo el favor de Dios. Entonces el apóstol dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El medio no son las obras. Las obras son el fruto. El medio es la fe en Cristo Jesús. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio. El medio, porque solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El medio es Cristo. El medio es la fe en Cristo, nada más, nadie más. Para salvación es el único medio. No podemos poner las obras como medio de salvación. El medio es la fe en Cristo y las obras son el fruto de esa salvación. Son dos cosas muy diferentes. Entonces por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El medio es la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ni siquiera es de nosotros, dice de ustedes, de cada uno de los que estamos aquí. Porque el Señor dice, no me buscaron ustedes a mí, yo los busqué a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. No era yo el perdido, ustedes eran los perdidos. No era yo el necesitado, ustedes eran los necesitados. Yo los alcancé en la basura, los alcancé en lo peor de este mundo, y de ahí los levanté, los sané, los salvé, los restauré, los bendije para la gloria y la honra de mi nombre. Y ahora los he puesto como una nación santa, como un real sacerdocio, como un pueblo escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nunca pongamos las obras como medio, porque entonces ya estaremos trabajando por nuestra salvación. Ya estaremos queriendo comprar el favor de Dios. Voy a hacer esto, Señor, para que tú así puedas siempre bendecirme y yo merezca tu favor. No. Aunque hagas lo que hagas, tú no mereces el favor de Dios. Tú recibes lo que recibes no por tu favor, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Los méritos no son los tuyos, los méritos son los de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso siempre que te acercas a Dios, siempre que pides algo a Dios, debes de decir, en el nombre de Jesús.
Pero ¿y por qué en el nombre de Jesús? Por los méritos que Él hizo en la cruz del Calvario. No porque yo sea digno, porque Él es digno. No porque yo merezca, porque Él merece. Él es el que ganó, Él es el que pagó, Él es el que merece. Son los méritos de Él, no los méritos míos. Esa es la gran diferencia. ¿Estamos comprendiendo? Dice el versículo 9: no por obras, para que nadie se glorie. ¿Qué pasa cuando se ponen las obras como medio? ¿Qué pasa cuando se ponen las obras como mérito? Oh, yo sí merezco, Dios mío, porque yo oro, ayuno y hago esto y hago lo otro y trabajo y sirvo y hago tantas cosas. Yo sí merezco que me bendigas. Aquel no merece. Se comienza a gloriar, a envanecer, a ser soberbio y altivo el hombre, como el fariseo que menospreciaba al publicano. Gracias, Dios, porque no soy como ese pecador. Yo soy bueno, yo soy mejor. Mira, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, y hago esto, y hago esto otro. Pero el Señor dice: hijo, no es por obras para que nadie se gloríe. El medio no son las obras son el fruto, pero el medio es la fe. Los méritos son para Cristo, la gloria es para Cristo. Él es el que merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, y fuera de Él nadie merece y nadie recibe lo que realmente quisiera recibir. Es un insulto a los ojos de Dios que alguien diga: Señor, dame porque yo merezco. ¿Qué? Quítate a un lado, arrogante. No le va a dar nada. Dice que mira de lejos al altivo y al soberbio, pero mira de cerca al humilde, al quebrantado de espíritu, al que entiende y reconoce: no tengo méritos, no tengo medio, pero tú, Señor Jesús, eres mi medio, eres mi mérito. La fe en tu santo nombre, por medio de la fe, ese es el medio maravilloso. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Oiga bien lo que dice enseguida: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó el camino, el terreno y las buenas obras en las que desea y anhela que tú y yo andemos en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, fuimos salvados en Cristo, redimidos en Cristo, para dar el fruto de buenas obras, para glorificar a Dios a través de nuestras buenas obras. No jactándonos, creyendo que por nuestras buenas obras merecemos y que es el medio por el que vamos a llegar al cielo. No, sino que esas buenas obras solamente son gratitud, son flores de gratitud que tiramos a los pies del Maestro. Señor, cada obra es como una flor de agradecimiento, es como una rosa que tiro a tus pies diciéndote: gracias, Señor. Gracias por salvarme, gracias por redimirme, gracias por levantarme. No era nada, mi vida no valía, no servía, era un miserable, pero ahora soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido. Te voy a agradecer el resto de mi vida, y cada obra, cada acción que haga no será pretendiendo pagarte, no será pretendiendo merecer, será agradeciéndote eternamente por la bondad y el amor que has tenido para conmigo, Señor. Las buenas obras en el orden de Dios son gratitud derramada a los pies de Cristo. No son méritos de los cuales se jacte uno en lo que hace. Por mucho que llegue a hacer en esta tierra, nunca alcanzarás a pagarle ni un centavo al Señor, por así decirlo. Amén. Vamos a la palabra. Avancemos, que el tiempo ya se nos fue. Primera de Corintios capítulo 13, del 1 al 5. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes
para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De nada sirve repartir todos tus bienes. De nada sirve dar de comer a los pobres. De nada sirve que tu mismo cuerpo sea quemado. Dar tu cuerpo como un sacrificio no es suficiente. Tu mismo cuerpo puede ser sacrificado y entregado, queriendo lograr como mérito: yo voy a dar mi cuerpo para que a través de mi sacrificio vaya al cielo. Te irás al infierno, porque tú no puedes pagar el precio, no llenas los requisitos. Eres un hombre pecador, eres una mujer pecadora. El único que pudo pagar el precio fue el justo, el perfecto, el santo Hijo de Dios, Cristo Jesús nuestro Señor. Nadie, por más que haga, por más que dé, pero yo di todos mis bienes a los pobres. Pues aunque te quedes en la calle tú y des todos tus bienes, si los estás dando como medio de salvación, estás errado, estás equivocado. No es algo que te va a servir de nada. ¿Por qué razón? Porque no podemos obrar para querer merecer, o para querer comprar, o para querer obtener, o como un medio de salvación. La salvación no está de venta. La salvación no se compra con dinero, ni con riqueza, ni con nada de lo que puedas hacer. La salvación se recibe al creer por la fe en Cristo Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador. Ese es el medio, solamente hay ese medio. Por eso nunca elevemos ni un sacrificio personal. Hermano, yo me he desgastado por servir al Señor, yo he servido, yo he trabajado para Él. Qué bueno si lo has hecho, pero ni eso puede ser un medio de salvación. No puede ser un mérito, no lo es. Será un fruto de agradecimiento por lo que Dios hizo por tu vida, pero nunca podrá ser el medio. Vuelvo a repetir, el medio solamente es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora ponemos nuestra fe en Él, y esa fe da fruto de buenas obras. Las buenas obras son un fruto de esa salvación puesta en Cristo. No elevo mis buenas obras para vivir por ellas, para creer que por ellas seré acepto, para creer que por ellas mereceré. No, no y no. Las buenas obras no nos deben de llevar a gloriarnos, a jactarnos, a envanecernos. Las buenas obras, simplemente repito, deben de ser un regalo a los pies de Cristo, diciéndole: gracias, Señor, de esta manera te muestro mi gratitud, con esta buena obra, con esta otra y con esta otra, por lo mucho que has hecho por mí. Quiero dar fruto de que mi fe es genuina y real, y quiero que las buenas obras sean la evidencia y el fruto de la fe genuina que he abrazado. Ya le termino. Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Vean lo que Dios dice y cómo Dios expresa. ¿A quién se está dirigiendo el Señor en este pasaje? A toda persona que quiere jactarse de sus buenas obras, a toda persona que quiere elevar las buenas obras y ponerlas como medio de salvación, como méritos para merecer el favor de Dios. Esto es lo que Dios responde a toda persona que tiene las buenas obras en ese concepto, elevadas como medio de salvación, elevadas como méritos, creyendo que merece por lo que ha hecho. Esto es lo que Dios dice al respecto. Si bien todos nosotros somos como suciedad, esa es la condición del hombre delante de un Dios santo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia.
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esta es la condición del hombre, queriendo jactarse de sus buenas obras, haciendo a un lado los méritos de Cristo y el sacrificio que Cristo hizo. Nadie podrá merecer, nadie podrá ser salvo, nadie podrá agradar a Dios con solo buenas obras de su buena voluntad, fuera de la fe en Cristo. ¿Por qué razón? Porque dice que nuestras mejores justicias son como trapos sucios de inmundicia, trapos inmundos, sucios, malolientos. Si esos son nuestras mejores justicias, ¿cómo serán nuestros errores? ¿Cómo serán nuestros defectos y deficiencias? ¿Me explico? O sea, estamos acabados, en otras palabras. No tenemos con qué presentarnos. Entonces no podemos presentarnos con buenas obras como medios, como méritos para ser aceptos ante Dios. Tenemos que presentarnos con la sangre preciosa del Cordero de Dios, con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Ahora sí, ya le termino con esta escritura, una última escritura para no dejar el tema inconcluso. Solo se la leo y terminamos. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Oiga lo que dice. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 10. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Pablo está hablando y dice: si alguien cree que tiene buenas obras, yo tengo más que los demás. Oigan lo que tengo. Vean al apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vea todo lo que él tenía para jactarse, sus buenas obras, sus buenos méritos, todo lo que él tenía, sus credenciales. Dice: lo tengo todo, lo que tenía por ganancia lo estimo ahora como pérdida por el amor de Cristo. ¿Qué sigue diciendo? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aún como basura, dice, tengo todo. Lo grande que supuestamente tenía y era, lo tengo como basura para ganar a Cristo. Y termina diciendo: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora sí, póngase de pie y vamos a disponer nuestro corazón para acercarnos al Rey. El apóstol Pablo era un hombre tremendo, un hombre que aún antes de conocer a Cristo, él era irreprensible en cuanto a la ley. Era fariseo de fariseos, era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Él cumplía con todo, llenaba los requisitos de cabeza a pies. Humanamente, ese hombre era asombroso. Era un hombre que humanamente tenía de qué jactarse, tenía en qué apoyarse, tenía méritos humanos, tenía de dónde echar mano para decir: yo tengo en qué confiar para ser acepto ante Dios. Pero él dice: aunque yo tuviera humanamente todos esos fundamentos, todas esas credenciales, todas esas buenas obras, todas esas cosas buenas, las tengo como basura por tal de obtener a Cristo en mi corazón. Nada de lo bueno que yo puedo ser es suficiente ni será suficiente. Necesito la bondad de Cristo, el amor de Cristo, la gracia de Cristo en mi vida para poder dar el fruto que Dios quiere que yo dé. Es acercándome a Cristo que puedo dar fruto de buenas obras, no separado de Cristo. El fruto de buenas obras que hago como resultado de haber
creído y confiado en Cristo, serán obras de agradecimiento y de amor que pondré a los pies de Cristo. No serán obras de las cuales me jactaré y me sentiré mejor que los demás, y criticaré y menospreciaré a los que creo y siento que están más abajo que yo. Nunca haré eso si entiendo lo que son las buenas obras como fruto de una fe genuina en Cristo. Dios quiere que demos fruto. Dios quiere que practiquemos las buenas obras. Dios quiere que nos esforcemos por dar buenas obras. Solo la fe que produce buenas obras es la fe genuina. La fe que no da fruto de buenas obras es una fe que no es genuina, que no es real, que no es verdadera. Así que mi hermano, mi hermana, estimulémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Exhortémonos los unos a los otros para ocuparnos haciendo buenas obras, sirviendo a Dios, honrando a Dios, agradando a Dios a través de buenas obras. Pero que esas buenas obras nunca las tomemos como el mérito, como el medio de salvación. Que nunca pensemos que por muchas buenas obras que hagamos o que hayamos hecho vamos a merecer el cielo. No, nunca mereceremos el cielo por buenas obras que hagamos. El cielo lo merecemos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, porque Él toma nuestro lugar y nos ofrece el lugar de Él. Toma el lugar del pecador y nos ofrece el lugar de santidad que tenía Él. Nos ofrece la vida eterna, nos ofrece la bendición. Habla con el Señor. Habla con el Señor.